Sí, ingeniero, se escucha. Se escucha, ingeniero. Muy bien, gracias. Vayan activando su cámara. Vamos a iniciar la clase. Tengo sus apuntes, por favor. ¿Alguien tiene dónde hemos quedado en el avance, por favor? Estamos, creo, terminamos métrica, ¿no es? No, ingeniero, faltaba dos o tres grupos para presentar ¿Presentar qué? lo que era métrica, ingeniero. La revisión. Sí, ingeniero. Sí, sí, está bien, pero en cuanto a lo que viene a ser avance, hemos terminado métrica. Después, ¿qué más hicimos? Ahí quedamos. Ahí quedamos, Solo en ¿no? métrica. Ok, gracias. Bien, antes de nada, actualicen su cronograma. Como saben, la universidad ha adelantado la finalización del semestre. Ya no está inicialmente como estaba definido. Por lo tanto, hay algunos ajustes. Primero, anoten la presentación del proyecto final. Anoten, va a ser el martes 3 de enero. ¿Ok? Martes 3 de enero, el proyecto final. El examen final escrito en modalidad presencial el martes 10 de enero. Bien, entonces, proyecto final, 3 de enero. El proyecto obviamente tiene que estar concluido. Van a elaborar una documentación. Dicha documentación debe tener dos partes principales. La primera parte, el plan de proyecto, que estamos construyéndolo y seguramente más adelante yo les voy a dar el contenido que van a colocar como plan de proyecto. Y en la segunda parte del documento, bueno, eso ya cada uno lo sabe, van a colocar todo el proceso de software, de desarrollo de software que han seguido para construir el software, ¿no? Y eso tiene que estar basado en lo que es Scrum. Ese PDF lo deben subir máximo hasta el martes 3 de enero a las 4 de la tarde y procedemos con la respectiva revisión del proyecto final. El examen final es un examen escrito que aborda todo lo que hemos hecho en el semestre y todo lo que hemos hecho en el semestre es eso, pues, no todo, es decir, contenido que hubiéramos avanzado acá en clase, tareas, exámenes parciales, proyectos, todas las actividades que se han hecho es sujeta acerca parte del contenido del examen final. El examen final y el proyecto final inicialmente está contemplado que va a ser presencial. Hoy pues, teníamos que haber ido a la clase también anterior, pero tenemos un problemita de los laboratorios que están pintando, algo por el estilo. ¿Están enterados, o no se han enterado de eso? Sí, ¿no? Entonces, sí, no se puede ir por eso. Bueno, podemos ir, no, pero es una incomodidad grande. Pero el proyecto y el examen final vamos a hacerlo presencial, a menos que ocurra algo terrible porque aparentemente se viene una sexta ola del COVID, no sé qué más, que han estado ahí, no sé, me informaron que había hasta muertos, creo, con esta nueva ola, cosa que no se escuchaba. Bueno, esperemos que no se dispare y esté controlada la situación, y si es así, obviamente vamos a hacerlo todo presencial en cuanto a revisiones de proyectos y examen final. ¿Listo? Ya actualizaron su agenda. Ingeniero, perdón, una consulta, es que se me Sí. cortó. El examen final dijo que era para el 10 de enero, ¿no? A ver, proyecto final el 3 de enero, examen final 10 de enero. Ya, está bien. El examen final, por si acaso, es un examen
¿cómo se llama? Multigrupo, ¿no? Simultáneo, es decir, van a estar ustedes y también van a estar sus colegas. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo un solo examen para ambos grupos. Ingeniero, ¿será que no lo podemos modificar para el 5 de la presentación del proyecto? No, 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 ¿para qué más? De una vez, ¿qué quieren más tiempo? El 3 lo vemos con el proyecto jóvenes y ojalá estén todos para que así podamos tener buena resultado, porque fíjense, hay un detalle también interesante que me ha gustado bastante, es que no sé si ha sido por el paro, no sé si han tomado conciencia o qué ha pasado, pero en este segundo examen parcial ha habido mucho más gente como nunca, y eso es bueno. Han presentado bastante. Eh, aquellos que han presentado las notas, cómo se ha calificado, se los comenté. De las 5 preguntas, por ejemplo, si han demostrado las 5, su nota pues será 100. Si han respondido 3 y han demostrado que las 3 sí, su nota será 60. Los que pusieron 2 y demostraron las 2, su nota será 40. Siempre y cuando la documentación que hayan publicado esté bien. Lamentablemente hasta ahorita no he revisado la documentación, siempre que entro a la plataforma está muy lenta. Esperemos que esto mejore y voy a proceder a revisar la documentación, si esa documentación está bien. Más o menos es eso, ¿no? Entonces, por favor, como Es que algunas personas, disculpe, ingeniero, viajamos, digamos, más o menos. eso es imposible. Yo también quisiera viajar y de repente digo, el problema es, y yo si fuera por mí, mi plan mío era ese, volver con ustedes después de la primera semana, ¿me entienden, no? Pero en teoría en la universidad no han puesto así. Así que así estamos. ¿Qué vamos a hacer? Imagínense, Gutiérrez, una situación. Ojalá fuera así. Todo el curso presenta su proyecto. ¿Usted cree que en una clase voy a terminar de revisar? No, no, ¿eh? Voy a ocupar por lo menos 2, si no son 3 clases. ¿Te das cuenta? No? Y en teoría, esa primera semana se termina todo lo que es eh, eh, el tema de clases. Es más, yo pensaba ponerle la revisión del proyecto la última semana de diciembre, pero tampoco somos tan, no sé por qué se le dice, tan raros como para dedicarnos a algo tan crítico en días. Sé que son días interesantes, pero quedamos así entonces, ¿listo? Bien. Coloquen como un subtítulo. Escriban eso, por favor. Organización de equipos de desarrollo de software. Bien. Dentro de lo que viene a ser el desarrollo de un proyecto de software, ustedes saben que cuando eso ocurre, por lo general, siempre participan varias personas. Pues no es difícil que se haga un proyecto donde haya una sola persona
trabajando. Los proyectos tienden siempre a ser multidisciplinarios, se requiere bastantes personas trabajando para que sea una sola persona quien una sola que sea a cargo de un proyecto. Tendría que ser pues, uno de esos proyectos que sean muy básicos, muy simples, o por último proyectos que no tengan fechas de entrega, ¿no? Por lo demás, siempre los proyectos demandan la participación de varias personas. Y cuando esto ocurre, obviamente, tenemos la necesidad de organizarnos, ¿no? Y para ello vamos a comentar 3 formas de organizar equipos de desarrollo de software. Lo vamos a ver en esta parte de acá. Esta es la primera, la segunda y la tercera. La DD es una estructura que tiene como nombre descentralizada democrática. Eso significa descentralizada democrática. Esta otra, la DC, es una descentralizada controlada. Y la tercera es la centralizada controlada. Son 3, obviamente no son las únicas, ¿no? Pero son 3 maneras de estructurar o organizar equipos de desarrollo de software. Por ejemplo, una DD, ¿por qué se llamará descentralizada democrática? Por un lado, porque cuando se habla de algo descentralizado, entendemos que en el desarrollo de software pueden haber actividades muy distintas donde se requiere la toma de decisiones, por ejemplo. Entonces, la idea de decir descentralizado es que más o menos cada área, de manera independiente, sin depender de otra área, puede tomar sus propias decisiones para el trabajo que ellos deben realizar. Es decir, no hay alguien, no hay un jefe central que sea quien controle y defina todo. Por eso decimos que es descentralizado, ¿no? Que las decisiones las pasan por cada área. Por ejemplo, el área de análisis podrían tomar decisiones propias que no estén consultando con otra área. Lo mismo pasaría el área de programadores, en fin. Y se dice democrática porque todos los integrantes de dicha área son parte de la toma de decisiones, es decir, tienen derecho a voz y voto. Y estos puntitos rojos que vemos acá vendrían a ser como una especie de coordinadores que tienen el propósito de facilitar el desarrollo del software. Lo ideal de esta forma de trabajar, la centralizada democrática, es donde el equipo está organizado de forma totalmente horizontal, es decir, no hay jefe, no hay jerarquía. En cambio, en una estructura ya de tipo DC, la figura cambia. Tenemos ya ahí una estructura ya combinada, tanto vertical como horizontal. Es decir, sería algo jerárquico, parecido a esto que tenemos aquí abajo, ¿no? Sí, acá ya aparece un jefe, y ese jefe seguramente tiene su jefe y así sucesivamente. En este tipo de estructura la comunicación es tanto horizontal como vertical. Y una tercera forma de organizar el equipo sería esta, la centralizada controlada, donde, como lo vemos acá, parecería que hay un solo ser pensante que concentra toda toma de decisiones y los demás son operativos. ¿Cuándo o de qué depende, digamos, usar esta o esta otra o esta de acá como
Formas de organizar equipo. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuándo usaríamos una DD? ¿Cuándo usaríamos una DC? ¿Cuándo se usaría una CC? ¿Algún criterio por ahí? Nadie. ¿Cuál de las tres sería la mejor? ¿Alguien se aventura por alguna de ellas? No quieren hablar. A ustedes pues les gusta escuchar su nombre para hablar, ¿no? Si no escuchan su nombre, no hablan. A ver, justo, vamos con Franks Rodrigo García. Ingeniero, yo creo que la DC sería la mejor, porque o sea, es por grupo y cada grupo tiene un encargado, así cada uno está, o sea, tiene es menos amplio el conocimiento que tiene que tener sobre ciertas cosas, entonces pueden tomar la decisión más objetivamente y cada uno tiene un encargado. ¿En cuál me dicen? La DC, no O sé si sea, me escuchan. la DC es la Sí, mejor, me dicen. sí, Y hay un alumno eh, muerto ya, eh, ¿no? en mi opinión. ¿Ve? Y hay uno menos, pero bueno, sirve. Como opinión hay que tomarla en cuenta. Vamos con Guillermo Céspedes. ¿Cuál es la mejor, Guillermo? Eh, bueno, a mi No se va a opinión también suicidar. parece. No No, puede no. ser. Están muy inocentes hoy día. ¿Qué ha pasado? A ver, Paz, Leaños, Kevin, ¿cuál es la mejor? Ingeniero, tenía una duda. No es lo mismo DC y CC porque todos están en base a una persona. No, fíjese, la DC tiene un jefe, esos jefes, aquí hay otro jefe por cada área, es decir, es como esto de acá. Es la clásica estructura organizacional en las empresas. En cambio, en esta hay solo un tipo, una sola cabeza. Acá no hay jefes, aquí todo horizontal. Solo hay coordinadores. Ok, entonces creo que DC es mejor porque está más distribuido. Cada área tiene un jefe y dependen de un jefe que guía a todos. Creo que para mi punto es el DC. Ya, ahí busquemos una señorita, ¿de dónde hay? Hay pocas, a ver. Aquí hay una, Bianca Romero. ¿Qué comenta? ¿Qué nos puede decir usted, Bianca? Yo creo que la de ese ingeniero porque hay un líder de grupo y vi que está en la imagen como subgrupos y cada grupo igual tenía un Ya, puntito ok. marcado, entonces Gracias, Bianca, está bien. Creo que lo voy a acabar el curso y van a decir similar. ¿Alguien que quiera decir algo diferente? ¿Cuál de las tres sería la mejor? Nadie. Ingeniero, bueno, la DD es la que hacemos nosotros en grupo siempre, porque no hay mucha democracia, entre todos decidimos casi cómo hacer un proyecto. ¿No hay mucha democracia o hay mucha democracia? Bueno, hay, o sea, entre Por todos eso, pues, ¿no? decidimos cuál es lo Porque mejor. Al revés. donde no hay democracia es acá, ¿no? Y es dictatorial en la ACC. Bueno, cuando yo le pregunto cuál es la mejor, obviamente cada quien lo podría decir desde su punto de vista, para mí esta es la mejor o esta otra, ¿no? Pero si somos honestos en la vida real, no hay una que sea absoluta la mejor, ¿no ve? Porque lo que hay seguramente cuál es la más conveniente, la más apropiada, de acuerdo a las circunstancias, las características que se dan en el proyecto. Por ejemplo, un proyecto académico como el que ustedes están haciendo, como decía Wilfredo, por ejemplo, la CC es ideal, ¿no? Pero si estuviéramos hablando de un lugar donde hay mucha gente trabajando, la CC sería algo prácticamente imposible porque si ponernos de acuerdo entre dos personas toma tiempo. Imagínense ponerse de acuerdo entre muchas personas, entonces se complica. Entonces, para decir cuál es la mejor, no vamos a decir cuál es la mejor. Lo que vamos a decir cuándo es conveniente ocupar esta, cuándo esta y cuándo esta para acá. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuándo ocuparía una DD? Una DD ocuparía, tomando en cuenta dos criterios. El primer criterio es la cantidad de personas.
Para una estructura DD, la cantidad de personas de mi equipo debería ser una cantidad relativamente pequeña. Pequeña estoy diciendo no más de 12 personas, por ejemplo, ¿no? Cuando tengo un equipo de no más de 12 personas, esto sí podría funcionar porque al fin y al cabo no es tanta gente. Por un lado. Y por otro lado, además, me interesaría usar, o esta DD va a funcionar si esas 12 personas, digamos como ejemplo, tienen puntos de vista similares. Es como que yo diga, son de la misma escuela, donde fácilmente se ponen de acuerdo. Porque no se olviden que aquí hay que tomar decisiones. Y si yo tengo en mi equipo gente muy antagonista, uno entre otros, esto no va a funcionar nunca. ¿No ves? Entonces la DD sería bastante muy bien cuando tengo un equipo no muy grande, donde mi equipo es bastante homogéneo en sus puntos de vista, etcétera. En cambio, en el DC, seguramente de un punto de vista de gente, es un equipo grande. Y grande hablamos, qué sé yo, encima de 15, 20 personas, si no es más. Porque si fuera más chico, bueno, todos serían pues jefes o operativos. Entonces, es una estructura grande, el DALDE iría muy bien. Y aquí ya no me interesaría que todos tengan las mismas características o tengan el mismo pensamiento, porque como ya hay jefe, entonces ya las decisiones se toman de esa manera. Y esta tercera probablemente es muy rígida y con seguridad es bastante factible de aplicarla en proyectos donde se hace actividades relacionadas, por ejemplo, a la reingeniería. Es decir, yo tengo ya un software y tengo un tipo que tiene el know-how suficiente que puede conducir al resto del equipo a un propósito o a un trabajo, por ejemplo, de actualización, de migración, de tecnología. Entonces, el know-how que tiene esta persona sí podría ser válido para una situación como esta. Entonces, son criterios que podemos tomar en cuenta para ver cuál de ellas es la mejor. En el proyecto de ustedes, por ejemplo, que están haciendo, seguramente van a elegir algo como esto. Y cuando lo hagan, tendrán que definir, obviamente, todas las responsabilidades que tiene cada equipo. En esta parte de acá abajo, tenemos dos enfoques, el tradicional y el ágil. El tradicional se parece a este de acá, ¿no? Es decir, una forma de organización bastante jerárquica. En cambio, el ágil se parece bastante a esta otra de acá, donde lo que vemos es equipos totalmente horizontales, donde más que haber un jefe, lo que hay es un facilitador en el ámbito del proyecto. Bueno, ahora sí, pongamos este otro. En el proyecto de la materia, cuando hagan ese, no se olviden desde que empezamos las métricas, ustedes ya están construyendo su plan de proyecto para el proyecto de la materia. Por ejemplo, la tarea que presentaron ya debe estar revisada y corregida cuando lo presenten relacionado a las métricas. Y luego ya pondrán esta organización en el equipo y después de eso van a colocar este título. Coloquen ese título, por favor. Una pregunta, ingeniero, disculpe. Sí. Lo de las métricas va en el documento del proyecto final, disculpe. Sí, eso le decía hace rato. El documento va a tener dos partes. Uno, el plan de proyecto y dos, el proceso de desarrollo. El proceso de desarrollo lo sabe. El plan de proyecto yo se lo voy a dar el contenido, pero ya les adelanto, las métricas es parte del plan de proyecto. ¿Está bien? Ok, ingeniero, gracias. No. Bien,
En este nuevo tema que vamos a comentar, denominado estimaciones en proyectos de software, nos vamos a centrar en algo que ocurre de manera muy natural cuando vayamos a desarrollar un proyecto. A ver, supónganse que ustedes, alguien se entera que ustedes desarrollan software, ya sea porque son amigos, parientes, o ustedes publicaron un anuncio en algún lugar, no sé, de alguna manera se enteraron que ustedes hacen software. Y ustedes obviamente no son solitos, pues, ¿no? Deben tener sus colegas, de repente están formando una startup, no sé, pero tienen un equipo. El punto es que un cliente les contacta, vamos a suponerlo, y les va a solicitar que les desarrollen un software. ¿Y qué va a ocurrir? Yo me imagino que va a ocurrir lo siguiente. En primera instancia, el cliente les va a comunicar más o menos de qué trata el software que hay que desarrollar. Y entonces harán las preguntas también que vean pertinentes. Una vez se supere esa etapa de más o menos entender qué es lo que el software debe hacer, van a aparecer las preguntas, ¿no? ¿Cuál creen que va a ser la primera pregunta que va a aparecer? Hola. Otra vez quieren escuchar su nombre. Que estos jóvenes son terribles. Hablamos con José González. ¿Cuál cree que es la pregunta que podría aparecer como primera pregunta en un escenario similar al que comenté? Perdón, ingeniero, ¿se refería en el desarrollo de software? Claro, a ver, ¿qué no ponen atención? ¿Qué están haciendo ustedes? Si no hay ni partido de fútbol, nada, concéntrese, escuchen lo que estamos hablando. A ver, de nuevo, se puede ser que lo contactan para que ustedes desarrollen un software. Y lo primero que va a ocurrir es que les van a explicar más o menos de qué trata lo que hay que hacer. Va a haber un esfuerzo que le van a dedicar a eso, ¿no? Pero una vez ocurra eso, aparecen las preguntas, principalmente del cliente al desarrollador. ¿Cuál creen que podría ser la primera pregunta que va a aparecer? Puede ser cuánto va a costar. Eso, pues, ¿no, Guillermo? Es lo más natural. Lo primero que van a preguntar es, oye, ¿y cuánto cuesta? Y la segunda pregunta, ¿cuál sería? ¿En qué tiempo va a estar? Eso, ¿no? ¿En qué tiempo lo vas a hacer? ¿Y qué harían ustedes si les preguntan eso? Ah, ahí es más complicado. Ojo, ¿no? No es nomás responder pues cualquier cosa, ¿no ves? Porque si yo respondo cualquier cosa, voy a estar en problemas. Este tipo de respuestas están entre aquellas respuestas que casi nunca tienen una segunda oportunidad. Es como, por ejemplo, a ver, yo voy a poner este caso. Si ustedes, mientras hacen el diseño del software, se equivocan en el diseño, ¿habrá algún momento que tendrán la oportunidad de corregir ese error que cometieron sin que pase a mayores? O si están escribiendo código y se equivocan, ¿habrá algún momento en que ustedes puedan darse cuenta de ese error, corregirlo y no pase a mayores? ¿Es posible eso o no es posible en el desarrollo del software? Sí, ¿lo ves? Claro, claro. Yo me equivoco en el diseño, me puedo dar cuenta que me equivoqué cuando he hecho la etapa de pruebas. De hecho, la etapa de pruebas está pensada justamente para eso, para encontrar errores, ¿no? De desarrollo. Si me equivoco en la implementación, también durante las pruebas puedo encontrar y lo puedo corregir. Pero ¿cómo pasar eso con las respuestas de tiempo y de costo? ¿Será que uno dice, oye, no era eso, era esto otro? No, pues, la posibilidad es mínima, por no decir nula, porque probablemente justamente por la respuesta de tiempo y de costo que le da al cliente es que el cliente me lo asignó el proyecto. Y luego no lo puedo estar diciendo, ¿sabes qué? No era así, es así. Más allá de que técnicamente quedaría mal, contractualmente seguramente está firmado en alguna parte,
los costos, los tiempos de entrega. Entonces, responder a estas preguntas debería ameritar un cierto grado de cautela, sistematización, que nos pueda conducir a entregar estimaciones apropiadas. Que no dejan de ser estimaciones, porque hablar de estimaciones es como querer saber qué va a pasar en el futuro, ¿no? A nosotros nos interesa, cuando hablamos de estimaciones, siempre que hablemos de estimaciones, nos interesa estimar estas tres variables. El tiempo que se va a requerir para desarrollar el proyecto, que puede estar expresado en días, semanas, meses, años. El esfuerzo que está expresado en personas metas. Y el costo. Que yo dé un tiempo y un costo muy bajo, de repente lo voy a hacer porque no quiero perderlo al cliente, puedo terminar no ganando nada, por lo tanto, no es un negocio. Si pongo un costo y un tiempo muy alto, por tratar de no perder, es probable, y lo sé, que no soy el único que desarrolla software y hay una competencia que puede presentar una oferta mucho mejor. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es lo que vamos a comentar en este tema. ¿Ok? Antes de pensar en cuánto va a costar un proyecto o en cuánto tiempo va a desarrollarse, nosotros como desarrolladores o ingenieros de software deberíamos asegurarnos de conocer muy bien lo que hay que hacer para que a partir de eso podamos hacer estimaciones muy convenientes. Desde el punto de vista de la ingeniería de software, lo primero que deberíamos hacer es eso. Dimensionar el proyecto. Y dimensionar el proyecto es como más o menos tener un contexto que nos determine el alcance del proyecto. Y eso lo vamos a abordar desde tres puntos de vista. Desde el punto de vista del tamaño, de la complejidad y el grado de la estabilidad de los requisitos de software. Vamos por el primero. Dentro de esto, lo que nos recomienda la ingeniería de software es que definamos el tamaño del proyecto. Y cuando hablamos de tamaño, no sé, podemos hablar de cosas tan básicas como decir si el proyecto es mediano, pequeño, grande. Y basta que yo haga esa categorización para que quede claro lo siguiente: nunca va a ser lo mismo en términos de costo, de tiempo y de esfuerzo desarrollar un proyecto pequeño versus desarrollar un proyecto grande. La pregunta es, ¿qué podríamos hacer nosotros para determinar el proyecto, el tamaño del proyecto que vamos a desarrollar? ¿A alguien se le ocurre qué podríamos hacer para llegar a determinar el tamaño en un proyecto de desarrollo de software? ¿Alguien quiere comentar? Ser Ingeniero, ingeniero Vamos con Guillermo, creo que quiere hablar. de- para decir si un proyecto es grande o pequeño, yo puedo decir, depende de los requisitos funcionales, ¿no? Si hay, de la cantidad, ¿no? Si hay varios requisitos funcionales o funciones que tengan que tener la aplicación o sistema, se puede decir que un proyecto es
grande, de tamaño grande o chico. Bueno, está bien. ¿Otra idea? Ingeniero, también concuerdo con el compañero y también hay que tomar en cuenta, ¿no?, todos los puntos que estén al alcance que se va a tomar para hacer el proyecto, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo, ingeniero, creo, Sí. concuerdo mucho con mi compañero Guillermo. Para conocer el tamaño del software, primero hay que tener en claro las funcionalidades o casos de uso que se vayan a implementar, ya que depende de eso la cantidad de línea de código que se va a realizar, ¿no? Muy bien. A ver, hablar del tamaño del software, yo podría hablar del tamaño desde distintas perspectivas, ¿no? Es decir, podría usar distintos criterios para decir si es pequeño, mediano o grande. Como decía su compañera, por ejemplo, la cantidad de líneas que tiene un software podría darme un parámetro para saber si es grande o pequeño. Pero para de grande y pequeño, obviamente tenemos que hacer comparaciones, pues, ¿no? Si no, no sabemos si es grande o pequeño contra qué, ¿no ves? Y además, grande o pequeño no es pues de forma absoluta. Grande o pequeño va a ser de forma a nosotros. O sea, toda mi vida yo he hecho proyectos. Y de todos los proyectos que he hecho, ¿cuál es más grande? Podría preguntar. Es una referencia para mí. Y si voy a hacer un nuevo proyecto, podría saber que el que voy a hacer es más grande o más pequeño para mí o para mi equipo como desarrollador, ¿no es? Es decir, no es pues grande para todos, es grande desde el punto de vista de quién lo está abordando. Ahora, las líneas de código sí podrían ser una idea. También podría usar el número de clases, el número de tablas o archivos, ¿no? Sí, pero como ustedes han comentado algunos, una idea bastante básica sería conocer la cantidad de requisitos que hay que desarrollar o la cantidad de funcionalidades que se espera que el software tenga. Y esa cantidad de funcionalidades me va a dar una idea del tamaño del software. Es como el ejemplo clásico. Ustedes conocen el procesador del Word, ¿no? Y también lo conocen el WordPad. Si le preguntan cuál de los dos es más grande, ¿qué van a decir? El WordPad o el Word será más grande. ¿Cuál será? Ah, perdón. Diga. ¿Por qué son difíciles de responder? ¿Conocen el El WordPad? Word, ¿no? El Word Sí. te parece muy obvio, ¿no? Pero la idea es conversar. El Word, pues, no se ve que es más grande. ¿Y por qué es más grande? Porque tiene más funciones. Pues, no hay para qué mirar otras cosas. La cantidad de funciones me da una idea. Por lo tanto, sí, está bien ese criterio. El número de funciones me podría determinar el tamaño del proyecto. Pero fíjense lo interesante de esto. Yo estoy diciendo que el tamaño del proyecto lo voy a determinar según la cantidad de funcionalidades que esperamos que tenga el software. ¿Está bien? Pregunta. ¿Qué tengo que hacer para saber cuántas funciones va a tener el software? Obviamente un estimado, tampoco va a ser algo definido. ¿Qué tenemos que hacer? Tendríamos que hacer un trabajo de ingeniería de requisitos, ¿no? Mínimo por lo menos. Si, por ejemplo, yo tuviera en mis manos un diagrama general de casos de uso, ¿podría saber la cantidad de posibles funciones que va a tener el software? Sí. Lo que tú has hecho para tener ese diagrama de casos de uso, tú no te haber trabajado bastante. Y puedes decir que ese trabajo que he hecho es de nada, pero tengo que hacerlo. Si no, ¿cómo voy a estimar? ¿Ves? Entonces, el primer criterio del tamaño
podríamos definirlo a partir de la cantidad de funcionalidades, y esas funcionalidades, para conocerlas, nos obliga a conocer el software. Es como que aquí, cuando queremos determinar el tamaño, es como que nos obligue a conocer al software que queremos obtener o queremos desarrollar. Ahora fíjense en este otro punto de acá, es interesante este punto. Dice que debemos determinar la complejidad, pero fíjense, para el equipo. La complejidad del proyecto para el equipo. ¿De qué trata esto? ¿Qué quiere decir vamos a desarrollar un proyecto y la pregunta es, ¿el proyecto que voy a desarrollar es complejo? Y bueno, ¿cómo saben cuándo un proyecto es más complejo que otro proyecto? Depende de la experiencia y de los conocimientos que tenga el desarrollador. Ok. Puede ser. Igual, no hay una complejidad absoluta, ¿no? Los requisitos, la cantidad de casos de uso que tiene. Cuando hablamos de complejidad, seguramente vamos a estar hablando de la siguiente acción. Es como que yo entienda lo que es el proyecto y luego me vuelque y mire al equipo de desarrollo de software. Y me pregunte, a ver, este es mi equipo. Para mi equipo, ¿cuál es el grado de complejidad que tiene este proyecto? Por ejemplo, si mi equipo viene, no sé, 10, 15 años desarrollando un software de tiempo real, yo diría, hay que desarrollar otro software, pero también de tiempo real. ¿La complejidad será mínima, alta, igual? ¿Cómo será? Seguramente va a ser mínima, ¿no? Porque el tipo viene haciendo 15 años ese tipo de software. Entonces, de pronto me dicen, ¿saben qué? Ahora tenemos que hacer un software de gestión. Y nosotros parecería que para lo general hacer un software de gestión es mucho más fácil que hacer un software de tiempo real. Ahora, pero ¿será que es verdad para un equipo que estaba haciendo 15 años software de tiempo real, hoy le ponen a hacer un software de gestión? ¿Cuál será su complejidad? Alta. Es un capo haciendo software, pero no haciendo ese tipo de software. Porque hacer un software de tiempo real versus hacer un software de gestión cambia absolutamente todo. Desde las herramientas de desarrollo, procesos de desarrollo, entorno de trabajo, terminología, contexto. Y a mí aprender solo eso ya me involucra mucho más esfuerzo, mucho más tiempo. Y por lo tanto, la complejidad va a estar medida en el grado del esfuerzo que yo voy a hacer para el desarrollo de dicho proyecto. Entonces, así lo llamamos complejidad. Por último, ojo, aquí le vamos a colocar una E. Aquí debo conocer al software. Aquí debo conocer mi equipo. Ahora aquí, ¿a quién voy a conocer? Al cliente. Entonces, si yo conozco al cliente, ¿qué quiere decir eso? Al cliente, ¿de qué forma debo conocerlo? Desde el punto de vista de la estabilidad de los requisitos del software. Si yo estoy trabajando con un cliente que es fuertemente organizado, sabe muy bien lo que quiere, tiene terriblemente estructurado toda su empresa, el proceso de desarrollo seguramente va a ser mucho más fácil, va a invertir mucho menos tiempo y esfuerzo, versus trabajar con un cliente, por ejemplo, que sabe que requiere un software, pero no lo tiene muy claro, ni siquiera su negocio está muy claro. Ni siquiera como empresa tiene políticas de negocio definidas, probablemente. Entonces, en una situación como esa, obviamente, desarrollar software se va a hacer en situaciones de poca estabilidad, van a haber muchos cambios que hacer y, por lo tanto, va a incidir en los costos, en los tiempos de desarrollo. Fíjense este primer punto.
nos obliga a conocer el software que voy a desarrollar, conocer mi equipo, también conocer al cliente. ¿Qué gané con eso? Bueno, lo que gané es que tengo mayor información con respecto al proyecto que pretendemos o quiere desarrollar. Bueno, esperen un momento. Bueno, seguro que acabamos de comentar. Un ratito lo estoy compartiendo. Vamos a realizar dos actividades a definir el costo, el tiempo y esfuerzo de desarrollo en un proyecto de software. La primera actividad es esta, la que hemos acabado de comentar. Debemos dimensionar el proyecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? A partir de la determinación del tamaño, la complejidad y la estabilidad. Y segundo, esto sí ya coloqué como un subtítulo, el ámbito del proyecto. Entonces, inciso B, ámbito del proyecto. Bueno, en el ámbito del proyecto escriban estos 6 puntos. Bien, determinar el ámbito del proyecto es como que vamos a hacer un trabajo mucho más detallado para determinar el alcance del proyecto, y ese alcance de ese proyecto va a estar definido por estos 5 puntos o 6 puntos que tenemos aquí. Empecemos por este primero, objetivos del proyecto. Cuando hablamos de objetivos del proyecto, nos estamos refiriendo a que todo proyecto, obviamente, como comentábamos hace tiempo atrás, debe tener una planificación. Y si hablamos de planificación, lo menos que tiene, pues, es seguramente un conjunto de objetivos que nos permitan desarrollar el proyecto. Ahora, cuando nosotros hablamos de objetivos, por ejemplo, normalmente los separamos así, ¿no? Sí. Siempre que hablamos de objetivos, nosotros siempre estamos haciendo referencia a que van a haber mínimamente 2 tipos de objetivos. El objetivo, por lo general es un solo objetivo general y muchos objetivos específicos.
Pero no se olvide algunas recomendaciones sobre los objetivos que deberían tomarlo en cuenta siempre que están definiendo dichos objetivos. Primero, todo objetivo debería iniciar con una palabra que denote acción o verbo. Como por ejemplo, no sé, diseñar, desarrollar, elaborar, implementar, cosas como esa. Segundo, todo objetivo debería estar libre de ambigüedad. Eso significa que los objetivos no deberían ser extensos. Tampoco con esto quiero decir que deberían ser largos o cortos, mejor dicho, sino lo principal y lo central siempre va a ser objetivos libres de ambigüedad. Nunca se olviden que tener un objetivo ambiguo es peor que no tener un objetivo. Por otro lado, algo que habíamos comentado en clases anteriores, nunca se olviden que cuando nosotros queremos demostrar que un proyecto se ha concluido, la manera más conveniente de demostrar que un proyecto se ha concluido, ¿cuál era? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie se acuerda? Por ejemplo, las preguntas del examen final son así, cortitas, como esta, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para determinar que un proyecto se ha concluido? Y se le da como 30 segundos para que responda. O sea, no hay mucho. Cuando el plan de proyecto está concluido, ingeniero. Sí, pero ¿cómo sabes que el plan de proyecto está concluido? Porque primero se definen ese plan de proyecto, hasta dónde se quiere llegar. Bien, es lo que decimos, ¿no? Nosotros habíamos dicho que la forma para saber cuándo se concluye un proyecto es cuando logramos demostrar que los objetivos se alcanzaron, se cumplieron. ¿Recuerdan? Comentábamos eso. Entonces, por eso es que yo les decía hace ratito que cuando ustedes estén definiendo objetivos, tampoco se olviden de eso. Estos objetivos a ustedes les va a permitir no solamente guiar el plan, sino también les va a servir como referencia de demostrar que dichos objetivos, perdón, que el proyecto se ha concluido. Una manera de conseguir demostrar que los objetivos se concluyen es cuando cada objetivo genera una especie de entregable, un resultado, algo que sea un indicador de que dicho objetivo se cumple. Tampoco se olviden del siguiente detalle. En los objetivos, sobre todo en los objetivos específicos, nunca hablen de lo que el software hace, sino más bien hablen de aquello que hay que hacer para alcanzar el objetivo general. Si ustedes quieren hablar qué es lo que el software va a hacer, no es aquí en los objetivos, es en este otro siguiente punto. Entonces, pongamos requerimientos principales como siguiente punto. Los requerimientos principales es el lugar donde ustedes se deberían explayar acerca de lo que el software debe hacer. Todo lo que ustedes han trabajado desde un punto de vista de ingeniería de requisitos y llegaron más o menos a determinar qué funcionalidades debería tener el software.
Eso estaría descrito aquí en los requerimientos principales. Si está ahí, es que el software lo va a hacer. Si no está ahí, es porque no se va a hacer. Por lo tanto, nosotros podríamos, en esta parte, escribir algo así, ¿no? Requerimiento principal 1 y le ponemos su nombre. Y luego hacemos hacemos la descripción de dicho requerimiento. Lo mismo repetimos para un siguiente requerimiento y así sucesivamente. Ahora, un requerimiento principal, por ejemplo, podríamos verlo en términos de módulos. Es decir, cada requerimiento principal es candidato en algún día en convertirse en un módulo del software. Por eso es que no van a ver una lista de requerimientos, sino van a ver seguramente una especie de funcionalidades principales. Normalmente esto va a aparecer en el menú principal del software que voy a desarrollar. Es una primera propuesta, obviamente. En el proyecto que ustedes van a hacer o están haciendo, van a colocar el objetivo general de su proyecto, van a colocar los objetivos específicos y acá abajo van a colocar, van a describir en todo caso cada uno de los posibles módulos que vaya a tener el software. ¿Ok? Bien, sigamos, espérenme un rato. Sí. Ahora vamos aquí. Vamos a hablar del rendimiento. A ver, les voy a dar unos 20 segundos o 30 para que me puedan comentar a qué se refiere con rendimiento en el ámbito del software. Ok, vaya empezando, ahorita voy a llamarle uno por uno.
Bien. ¿Alguien tiene alguna interpretación? ¿Cómo se podría entender el término rendimiento en un ámbito del software? A ver, vamos. ¿Nadie? ¿No sería Capacidad de la los capacidad que utiliza el software en la computadora? ¿Capacidad? Sí, es, no son un programa pesado, un programa liviano, ¿no? Algo así. Rendimiento. Bueno, a ver, escuchemos otra idea. podría ser la velocidad de respuesta de las funciones que tiene el software. Bien, veamos con otra respuesta. ¿Qué velocidad tiene el software? Ok. La Teo. optimización del software, ingenieros, podría ser. ¿Darwin qué dijo? La optimización del software del proyecto. O sea, Ya, que sea, que no tarde mucho en responder. está bien. A ver, escuchémoslo a Teo y cerramos. Teo Javier Montalvo Siles. Yo creo, ingeniero, que tan rápido responde el software a las peticiones que el usuario hace, ¿no? En el momento. Ok. Nosotros cuando hablamos de rendimiento, vamos a asociarlo directamente al tiempo de respuesta. ¿Ok? Es decir, el rendimiento de un software está determinado por el grado de su tiempo de respuesta. Ahora, ¿qué es el tiempo de respuesta? El tiempo de respuesta, obviamente, es el tiempo que transcurre desde el momento cuando el usuario lanza una petición al software y este entrega el resultado solicitado. ¿No es? Ese tiempo le llamamos tiempo de respuesta. Ahora preguntamos, ¿y qué tiene que ver el tiempo de respuesta con estimación? Y ustedes seguramente se darán cuenta muy bien de una situación siguiente. Para empezar, nadie va a desarrollar un software con el propósito de que sea lento, ¿no? Nadie. Siempre que hacemos software, nuestro deseo es que sea rápido. Pero hay gente que desarrolla software y nunca se preocupa por el rendimiento, a lo que salga nomás. Y puede que salga bien, puede que no. Sin embargo, existen proyectos donde el tiempo de respuesta es crítico. Es decir, no podemos entregar un software convencional desde el punto de vista de tiempo de respuesta. Entonces, nunca va a ser lo mismo hacer una aplicación donde nuestro propósito es que funcione. Eso es hacer un software donde nuestro propósito que además que funcione, lo haga de forma óptima desde el punto de vista de tiempo de respuesta. No va a ser lo mismo en términos de qué, de esfuerzo, ¿no? Porque cuando no me interesa el rendimiento y solamente me interesa que funcione, la primera idea que se me ocurre voy a implementar y si funciona, me abrazo y estoy contento. En cambio, cuando la situación viene como una restricción o como una condición o como un requisito no funcional, el punto del rendimiento, entonces voy a tener que trabajar mucho más. No voy a implementar la primera idea de algoritmo que se me ocurre. Hay gente, por ejemplo, no sé, que hace lo siguiente, no sé si a ustedes harían lo mismo. A ver, yo les voy a preguntar y ustedes me dicen qué harían ya. A ver, pongan atención. Supónganse que ustedes desarrollaron un software y ya está en producción. Y recibieron felicitaciones del cliente porque el software funciona y hace lo que él quiere. Y va bien. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, el software se va haciendo lento. ¿Puede pasar o no puede pasar? Puede pasar, pues, ¿no? Y de aquí a un tiempo el cliente le convoca y le dice, mira, el software que has desarrollado funciona bien. Tiene un problema que es lento, pero exagera, le dice, mira, cada que yo le hago una petición al software, tengo que ir a tomar una taza de café para volver y ver que aún todavía sigue procesando.
Supóngase que ustedes están en una situación como esa. ¿Qué hacen en ese momento? ¿Qué le dicen al cliente? ¿Zafan? ¿Cómo resuelven? ¿Qué harían? Porque puede pasar, ¿no? O no puede pasar. Sí, pues, cuando muchos desarrollamos, Puede ser, probamos el software con 2, 3, 10 datos y creemos que ya está todo hecho, pero la vida es distinta. Pero supongamos que están en esa situación. ¿Qué harían? ¿Qué dirían? Hola. Ahora escuchemos a Carla. ¿Qué haría Cruz? ¿Qué le diría? Primeramente, creo que me tomaría el tiempo de analizar, digamos, cuál sería el problema, por cuál se ha vuelto lento. Y esto la ciudad decía, está bien, lo voy a analizar, algo así le diría. Ya, ahora escuchémoslo a don Alain. Sacaca Flores, Edson. Sí, no, lo mismo, ingeniero, sería analizar el software para ver dónde falla más que todo en la base de datos, ¿no? Porque ahí es donde se Entonces procesa le la... diría, momentito, voy a ver y luego le aviso, algo así. Bueno, no, está bien, vamos a ver, escuchándole, escuchemos a Loreni Cambará Cruz. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Yo pienso que, como decía mi compañero, primero analizaríamos, le decía al cliente que tendríamos que analizar por qué es el problema que está teniendo el software. Ya, ok. Por lo que escucho, serían personas bastante cuidadosas, ¿no? Pero hay clientes que exigen respuesta inmediata. ¿Por qué? ¿Por qué está lento? ¿Y cuál es la salida más fácil? ¿Cargárselo al hardware, ¿no? ¿O no? La asimilada del software lento porque tu equipo fue pobre. Si vos le pones un servidor con unos cuantos petabytes de memoria RAM y no sé cuántos procesadores en paralelo, vas a ver que va a ser rápido. Y además tu internet apenas es fibra óptica, tenés que poner no sé qué. Y a veces ocurre que el cliente termina poniendo algo como eso y el software sigue siendo lento. Evidentemente las condiciones operativas como ser hardware, conexiones van a afectar al tiempo de respuesta, claro que sí. Sin embargo, desde el punto de vista de desarrollo, ¿será que se puede hacer algo para mejorar el tiempo de respuesta en un software o no se puede? Sí, mucho, bastante. ¿Dónde? ¿En qué parte del proceso de software trabajaría para mejorar el tiempo de respuesta en un software? ¿Alguien quiere comentar? Porque, ojo, a ver, hay un detalle bien interesante. ¿Se acuerdan de los 7 factores de calidad, no? Que comentamos el primer, segundo día de clases. ¿Sí? Y se acuerdan que ustedes comprometieron que cada vez que hagan un software van a hacer un software que cumpla esos 7 factores de calidad, ¿no? Es decir, un compromiso de aquí en adelante para el resto de su vida, mientras no aparezcan cosas mejores, obviamente. Por ejemplo, el día, creo que está 3 de enero, ustedes van a presentar el proyecto de la materia. Y una de las cosas que le voy a preguntar a ustedes es eso. Oye, les dice, jóvenes, ¿y su proyecto de ustedes es eficiente? Porque unos factores de calidad. ¿Y ustedes qué van a decir? Sí, van a decir, ¿no? Ahora, pero ese sí pues tiene que ser demostrado. Entonces yo le digo, a ver, dígame, ¿qué es lo que ha hecho? De manera, fíjese, de manera exclusiva, premeditada. Identifíqueme cuáles son las actividades que hizo usted para que su software sea eficiente. Y que no sea eficiente por cosas de la vida, porque puede pasar. Entonces, eso más o menos lo que quiero que me digan ahora. ¿Qué actividades, qué tareas de forma exclusiva podemos hacer para mejorar el tiempo de respuesta en un software? No sé si pueden mencionar algunos ejemplos. ¿Alguien quiere mencionar? ¿O no hay nada que hacer? ¿O se lo dejamos nomás al hardware y a internet? No, no, ¿eh? Nos podemos hacer cargo del tiempo de respuesta. A ver, ¿qué podríamos hacer?
A ver, veamos este lado. ¿Será que el diseño de la base de datos incide en el tiempo de respuesta? Sí, obvio que sí. Por ejemplo, meter datos redundantes ¿es buena idea o es mala idea? Desde el punto de vista del diseño de base de datos es la peor idea, ¿no? ¿O no? Sí, o sea, los principios básicos de un diseño de base de datos dicen lo primero que tienes que hacer es eliminar las redundancias de base de datos. ¿Por qué? Porque la redundancia es la causa principal para la inconsistencia. Y una base de datos inconsistente simplemente no sirve. ¿Por qué? Porque saco por allá información, me sale una cosa, saco por allá y me sale otra cosa. Porque de repente no se ha sincronizado correctamente. Entonces la redundancia la elimina. Aparecen conceptos como las formas normales, por ejemplo, en base de datos. Si yo pensando en tener una base de datos fuertemente consistente, no sé, por llevar una exageración, la dejo en la manera más óptima de optimizaciones desde el punto de vista de normalización y la quinta forma normal. Va a estar una belleza. Pero ahora, si me pongo a ver desde el punto de vista de tiempo de respuesta, una base de datos que está altamente normalizada, ¿tendrá un mejor o un menor tiempo de respuesta? ¿Un mejor o un peor en todo caso? Sí, un mejor. No, va a tener un peor. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una normalización muy alta, me aseguro de que no tenga redundancia. Pero al hacer eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy fragmentando la base de datos, donde genero una gran cantidad de tablas, donde seguramente hacer consultas es complicado y seguramente ejecutarlas va a tomar mayor tiempo de respuesta. Por eso es que hay muchas veces que es necesario introducir redundancia. El ejemplo más clásico es este que ustedes, a ver, yo se lo voy a contar en teoría y ustedes imagínenselo porque sé que lo pueden hacer. Un sistema de un banco, entre otras tablas, tiene una tabla de cuentas, donde están almacenadas las cuentas de los clientes. ¿Qué datos almacena una cuenta? El número de cuenta, el tipo de cuenta, la moneda en cual está la cuenta, el propietario de la cuenta, y obviamente el saldo que hay en la cuenta, ¿verdad? ¿O no? Sí. Y funciona una belleza, pero si yo lo normalizo a esa tabla, hay un atributo que va a desaparecer de entrada. ¿Cuál es el atributo que va a desaparecer? Si yo lo normalizo de la manera más alta. El saldo va a desaparecer, ¿lo ves? Sí. ¿Qué va a desaparecer el saldo? Porque el saldo es un atributo derivado. El saldo yo lo puedo obtener a partir de otras operaciones que hago en la misma base de datos. ¿Por qué? Porque el saldo es el resultado de un montón de transacciones de depósitos, retiros, transferencias. Eso es el saldo, ¿ves? Y por lo tanto, no merita almacenar, porque lo puedo saber. Y lo puedo implementar y va a funcionar. Y en las primeras épocas del software va a funcionar una belleza, pero ¿cómo era el problema cuando eso se empiece a poblar? Imagínense, no sé, 2 o 3 años de funcionamiento de una cuenta, donde en esa cuenta algo, el cliente hace, no sé, unos 50, 100 movimientos por día. Y estamos en una época donde todo el mundo tiene una aplicación en su celular que a través de ella todo el tiempo están consultando el saldo, es decir, hay una consulta masiva de saldos en la base de datos. Y cada vez que yo tenga que hacer esa consulta, tengo que revisar todo el historial, es decir, los 10, 5 años que tiene el cliente para darle el saldo. ¿Vale la pena? ¿Va a funcionar? Sí, pero el tiempo de respuesta, ¿cuál va a ser? Lento. Decisión, introducir redundancia. ¿Qué significa eso? Almacenar nomás el saldo. ¿No ves? Pero como es una decisión mía, entonces voy a poder hacer los controles necesarios para evitar problemas de inconsistencia en situaciones que puedan darse. Entonces, claro que la base de datos incide en el tiempo de respuesta, claro que sí. La arquitectura del software, la forma de cómo lo estructura la arquitectura del software, ¿será que incide en el tiempo de respuesta? ¿Sí?
Ahora, la arquitectura busca que el software sea mejor de un punto de vista de tiempo de respuesta. No. A la arquitectura no le interesa el tiempo de respuesta. A la arquitectura lo que le interesa es generar un software escalable, flexible, donde hacer cambios sea fácil. Pero de repente por hacer eso agarro y lo descomprimo o lo descompongo el software en muchas capas donde dicha situación funciona, pero de un punto de vista de tiempo de respuesta puede ser muy productivo. Los algoritmos, ni hablar, pues no, los algoritmos claro que van a incidir en el tiempo de respuesta. El ejemplo más clásico son los métodos de ordenación, ¿no? Todos los métodos de ordenación funcionan. Pero hay métodos de ordenación que son mucho más eficientes desde el punto de respuesta. Las interfaces de software, ¿será que también inciden en el tiempo de respuesta? El tipo de interfaces. Ejemplo de tipo de interfaces. La clásica interfase gráfica de usuario, esa basada en formularios. Otro tipo, esa clásica interfaz vía comandos, por ejemplo, ¿no? Desde parecido a lo que hacemos de la terminal o algo parecido. Otro tipo de interfaz vía reconocimiento de voz. ¿No? Otra forma. Otro tipo de interfaz que se lleva a través del sensor. Hay un montón. De todas esas formas de interactuar con el software, para el cliente, ¿cuál creen que sería la mejor, la más cómoda? ¿Cuál sería? La más fácil, la más... ¿Cuál sería? ¿Guillermo? La gráfica, la interfaz gráfica de usuario. Interfaz gráfica de usuario, dice Guillermo. ¿Otro? A ver, escuchemos a Paz. Kevin, ¿qué dice? Kevin, ¿cuál cree que sería para el usuario? Pensemos en el usuario. ¿Cuál sería más fácil para el usuario? Igual, ingeniero, la interfaz gráfica, sí. Es la que está más acostumbrada ahorita. Escuchémosle a Kalani, Mamani, Isaí. Igualmente, ingeniero, la interfaz gráfica. Sí, es la que se usa. Edson, Alain. La más fácil, dice ingeniero. O sea, La más fácil, la más cómoda para el usuario. ¿Cuál cree que sería? yo creo que sería la interfaz de la de texto más que todo, ¿no? Si es que hablamos de obtener datos más fácilmente, ya que obtenemos, o sea, la interfaz más rápido que una interfaz No gráfica. más rápida, no más rápida, más fácil. Ah, bueno, entonces la gráfica. La gráfica. A ver, vamos con Bianca. La gráfica, ingeniero, es la más fácil para el usuario. ¿Alguien que tenga opinión diferente? Si ustedes fueran usuarios, ¿les gustaría tener un software en el cual interactúan mediante una interfaz gráfica como un formulario o les interesaría interactuar mediante reconocimiento de voz? ¿Qué sería más fácil? Reconocimiento de voz. Sí, pues lo es. O sea, a mí no me gustaría ni tocar la computadora, ni verla siquiera. A mí me gustaría tratarla como un asistente, así como esas cosas interesantes que aparecieron hace tiempo atrás. ¿No es o no? Sí, pues, o sea. ¿Sí? Pero si hablamos de tiempo de respuesta a una interfaz vía reconocimiento de voz, ¿será muy buena o será lenta? Lenta. Terriblemente lenta, pues, ¿no? Porque hay que hacer un montón de procesamientos para que esas instrucciones mediante voz se conviertan realmente en instrucciones de ejecución del programa. ¿La más rápida cuál sería? Esto no te estaba diciendo cuál era la más rápida. La Shell. El formulario. Esa, no, por ejemplo, esa vía comando va a ser la más rápida siempre, ¿no? Pero para el usuario es la más complicada porque se tiene que aprender muchas cosas raras, pues, ¿no? Bueno, como ven, hay muchas cosas que podemos hacer en el rendimiento.
Veamos la fiabilidad. En la fiabilidad es algo similar, pero desde el punto de vista de fallos. Es decir, yo debo preguntarme si el software que estoy desarrollando, ¿cuál es el impacto de una posible falla si en caso la tuviera? Repito, igual que en el otro caso, nadie va a desarrollar un software con el propósito de que falle. O sea, todos vamos a hacer un software que no quisiéramos que falle. Pero es diferente hacer un software donde el trabajo de lograr que tenga fiabilidad probablemente es bastante elevado. Por ejemplo, fíjense, hay software donde si se presentara una falla en dicho software, el impacto más grande que tiene producto de esa falla es este. La gente se enoja, se molesta, pierde su tiempo, vuelve a hacer un trabajo. Es un tipo de impacto, ¿o no? Sí, sí, es un tipo de impacto. Hablan mal para el desarrollador, como es la teoría que lo golpean al hardware y hablan mal del software, como el negocio, algo así, ¿no? Pero bueno, va por ahí. Ahora, puede haber otro tipo de falla desde un punto de vista de impacto que ocurra esto. El software falla y producto de esa falla alguien se ve afectado económicamente de manera significativa. ¿Puede pasar o no? Sí. Ese costo de falla es mucho mayor que el anterior, ¿no? ¿O no? Claro que sí. Y puede haber un tercer tipo de falla aún más caro, que pronto de una falla que tiene el software podría poner en riesgo la integridad de algún humano. ¿Puede pasar o no? ¿Sí? Hoy día hay una gran cantidad de dispositivos que nosotros dependemos y dependemos justamente de esos dispositivos, en los ascensores, en los hospitales o clínicas de terapia intensiva y lo que se viene, los vehículos autónomos. Imagínense que fallen esos vehículos, esos software. Terrible. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en esta parte de acá? Preguntar, o asegurarme, o revisar cuál es el grado de impacto que tiene el software en caso que vaya a fallar. Porque si la fiabilidad o la falla es un software crítico, probablemente tenga que desarrollar de manera simultánea entornos operativos que me permitan hacer simulaciones para asegurarme que eso no pase. Y por lo tanto, eso va a incrementar el tiempo, el costo y demás. Veamos, restricciones. ¿Alguna vez ustedes desarrollaron una aplicación de software donde no había restricciones? ¿Sí? Fuera una belleza que pasara, ¿no? Lamentablemente no pasa. O no sé, tal vez. A mí por lo menos nunca se me... A menos que haya sido yo quien me hubiera propuesto hacer por mi cuenta algo, ¿no? Pero cuando es algo por encargo, siempre hay un montón de restricciones. ¿Qué son las restricciones? Pues limitaciones, ¿no? Y esas limitaciones, esas restricciones seguramente pueden incidir en el tiempo de desarrollo, en el esfuerzo, en el costo. Podríamos tener tres tipos de restricciones: técnicas, legales y de gestión. Un ejemplo podría ser este. A ustedes le dicen, mira, hoy hay que hacer este software, pero lo que es implementar en Clarion. Van a preguntar a ustedes. La mayoría va a decir, ¿qué es Clarion? El solo hecho de preguntar qué es Clarion ya significa más tiempo, más esfuerzo. ¿Por qué? Porque hasta que yo aprenda Clarion y esté en condiciones, yo y mi equipo, obviamente, de producir, obviamente no va a ser la misma productividad que voy a tener si lo desarrollaría en un entorno que yo manejo, que yo conozco. ¿Y por qué un cliente puede pedir algo como eso? Bueno, razones pueden haber.
La más convencional, de repente lo que estoy haciendo es un sistema que se va a integrar a su sistema que ellos ya tienen, y lo que ellos ya tienen está implementado en esa plataforma y no se van a complicar metiendo algo raro, ¿no ves? Otros de repente ellos tienen ya licencias de dichas plataformas. ¿Para qué van a invertir en otras? Por último, la gente que ellos tienen son especialistas en esa plataforma y no le voy a estar yo llevando cosas raras. Otro ejemplo de restricción, pues, en este caso voy a poner una restricción de tipo legal. Una restricción de tipo legal podría ser esta. Normalmente las restricciones legales, en realidad todas las restricciones, nunca es ni es una petición del usuario, tampoco es un aporte del desarrollador. A veces estas restricciones vienen a ser, estas restricciones legales, vienen a ser dadas por entidades como el gobierno nacional, departamental, municipal, y corresponde. El ejemplo clásico es la facturación. ¿No? Cuando ustedes hacen un sistema de facturación, ¿acaso lo hacen según lo que el cliente quiere? No. ¿Acaso lo hacen con la iniciativa, con la creatividad que tengamos nosotros como desarrolladores? Tampoco. Tenemos que adecuarnos desde un punto de vista de políticas de funcionamiento a lo que tiene estipulado la organización encargada de impuestos. Recursos humanos, lo mismo. Para calcular un finiquito, para calcular un aguinaldo. Ni el cliente se lo inventa, ni nosotros lo inventamos. Son restricciones legales. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que preguntar, ¿el software que estoy desarrollando tiene alguna restricción? Y si las tiene, pues las tengo que tomar en cuenta. De repente hasta tengo que contratar consultores adicionales para poder implementar dichas restricciones. Vamos con la última. Interfaces externas. Cuando hablamos de interfaces externas, nos ponemos a pensar en esta situación. Siempre que desarrollamos software, la probabilidad de que nuestro sistema tenga que interactuar con otros sistemas es bastante alta, hoy por hoy. Y cuando hablo de entidades externas, no solamente me estoy refiriendo a otro software, me estoy refiriendo, por ejemplo, a hardware. Me estoy refiriendo probablemente a usuarios. Nunca lo mismo hacer un software que va a interactuar con un solo usuario versus hacer un software que va a interactuar con muchos usuarios. De repente el software que voy a desarrollar debe integrarse a otro software, a otro sistema. O el software que yo voy a hacer debe dejar abierta, no sé, un conjunto de servicios o APIs para que otro software lo consuma. O el software que yo voy a hacer debe tomar datos, no sé, de algún dispositivo electrónico, una balanza digital, o algún dispositivo de un área médica. Entonces, es conveniente, es bueno preguntar qué hay en cuanto a interacciones entre software y otros sistemas. Por lo tanto, con estos dos puntos que acabamos de comentar, el realizar estos dos puntos nos conduce a una sola situación, que es la ideal. Estamos listos para pensar en cuánto va a costar el proyecto, en cuánto tiempo podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque en teoría, si hemos hecho todo eso, conocemos lo que vamos a hacer. Ahora va a depender de cómo yo hago mi planificación. Esto lo voy a comentar en la siguiente clase. Puede ser que yo planifique todo el proyecto, como también podría ser que solamente planifique una parte, un sprint. El punto es que debo planificar. En la siguiente clase, lo que vamos a hacer es directamente ver ya técnicas de hacer estimaciones, asumiendo que ya conocemos el software que vamos a desarrollar. ¿Ok? Mis jóvenes, el día martes nos vemos. Si no escribo nada, es que es virtual. Si fuera presencial, yo le voy a escribir. ¿Listo?
Hasta luego. Inge, Sí. una consulta. Pasa que en la tarea de las métricas faltó revisarnos a mi grupo, no sé si a otro grupo más. Sí, vamos a revisar, no se preocupen. Ok.